días, gracias por venir, por asistir a este seminario de la miniserie de energía. Les voy a platicar una reseña de quién es el maestro Adrián Katzow. Él es director general de Suma Energía, que es una empresa que se dedica a la inversión, a la construcción y a la operación de proyectos de energías renovables. Él anteriormente fue responsable de la compañía Vestas para la región de México, para Centroamérica y el Caribe. Esta compañía es el mayor fabricante de turbinas eólicas del mundo. Previo a este rol, fue el responsable de desarrollo de mercados en Europa, África y Medio Oriente para First Solar, que es el mayor fabricante del mundo de paneles solares de capa fina de teluro de cadmio. El maestro también comenzó su carrera en el Banco Santander, donde estuvo a cargo del área global de financiamiento de apoyo a proyectos de energía en Madrid, en España. Es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía, del Consejo Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y de la Iniciativa Mexicana para las Energías Renovables. Entonces, pues es un gusto tenerlo aquí, que haya aceptado nuestra invitación, y posteriormente a su presentación vamos a hacer un intercambio de preguntas y respuestas que espero sea muy fructífero para nosotros. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. De verdad es que es un honor estar aquí. Yo creo tener, no sé si alma o deseos algún día de volver a la escuela y a la academia y poder abrir una presentación de PowerPoint en su tiempo. Aquí está. Y la verdad es que cuando surgió la invitación me llamó la atención mucho poder venir a conversar con ustedes. Entiendo que esto es un programa multidisciplinario y en ese sentido pues lo que voy a intentar hacer es compartirles brevemente una presentación que utilizamos recientemente y pasar rápidamente a una sección de preguntas y respuestas, porque yo estoy muy interesado en conocer cuáles son sus áreas de interés y cómo poder compartir la experiencia. Los últimos 5 años que regresé a México, yo crecí en México y tuve la oportunidad de ir fuera a estudiar y luego quedarme a trabajar una temporada. Trabajando mucho en la Asociación Mexicana de Energía Eólica hemos estado levantando distintas fuentes de financiamiento para realizar estudios de la competitividad de las energías renovables, y es, digamos, el área en donde yo he enfocado mi interés personal, ¿no? Cómo hacer el análisis económico, pero también mezclarlo con la dimensión técnica. Y las buenas noticias es que hay un gran vacío de conocimiento y entendimiento de esa área. Hoy día seguimos teniendo reuniones casi semanales con el gobierno para entenderlo en el marco de la reforma, y pues para mí sigue siendo un área de sumo interés, ¿no? Encontrar un camino de análisis. Pero bueno, esa será la parte del final. Esta es una presentación que utilicé hace, creo que fue 2 semanas. Hubo una sesión por internet organizada por la Universidad de California en San Diego, donde le pidieron al subsecretario César Hernández que hiciera una presentación acerca de lo que se esperaba como resultados de la reforma por efectos de las energías renovables, y me invitaron para que diera yo una visión del sector privado, y este es el material que preparamos, ¿no? Y que da una visión acerca de la situación. Suma Energía es un caso interesante, es un caso curioso. Yo creo que es uno de los temas que nuestro país, creo yo, desde el punto de vista académico también merecen mucha investigación y mucha promoción, que es cómo madurar un modelo emprendedor exitoso, ¿no? ¿Qué se requiere para crear una fórmula de creación de negocios, de creación de oportunidades, de maduración de tecnología que sea congruente al éxito? A mí me invitaron a formar parte de esta compañía hace alrededor de 10 meses y me incorporé hace 6 meses a hacerme cargo como el primer empleado de la firma. Pero lo que es muy interesante tener ahora presente es que hay grandes fondos a lo largo del mundo que están dispuestos a traer cantidades muy grandes de capital a México, y que hay un reto enorme de cómo madurar esas plataformas de inversión. En este caso, por ejemplo, Actis, que comprometió una cantidad sustancial de recursos, es una decisión del gobierno británico, es un fondo de capital riesgo, y desde ese punto de vista para ellos ha sido un reto muy grande, porque normalmente en otros mercados que han estado, por ejemplo Brasil, Chile, Sudáfrica, lo que han hecho es comprar una compañía pequeña, ¿no? Que le han mandado un pequeño grupo de gentes, inyectarle capital de manera sustancial y crecer. Pero hoy día en México esas compañías pequeñas, por lo menos en el ámbito energético, no existen. Y la pregunta es de dónde van a surgir esas primeras compañías. Y luego
cuando uno quiere reclutar talento, por ejemplo, responsable para construir un proyecto, responsables de tecnología, responsables financieros, etcétera, no hay casi experiencia en el sector porque ha sido un monopolio público. Y también en el proceso que llevo de reclutamiento yo, pues me da mucha tristeza confesarles que la inmensa mayoría de nuestro personal hoy día continúa siendo extranjero, y es algo que queremos cambiar. Queremos pensar de manera creativa cómo podemos acelerar la incorporación de talento mexicano. Sí. Nada más por curiosidad, perdón la molestia. ¿Cuál es tu formación? Yo soy economista. Soy economista y me dediqué, el comienzo de mi carrera en el mundo de la energía fue financiando proyectos de energía. Yo me fui a estudiar una maestría en negocios, me fui a España, y en España crecí dentro del Banco Santander hasta volverme el responsable del área mundial de financiamiento de proyectos de generación eléctrica. Y me aburrí porque una vez que ya hiciste muchos proyectos, pues ya volverlos a hacer en el banco son muy parecidos. Decidí dar un salto al sector industrial, primero con First Solar, como compartía Margarita, que es un caso tecnológicamente espectacular porque es un startup, es una compañía que nació con una tecnología que no tenía ningún precedente, y es una historia de cómo esa tecnología se volvió la tecnología más competitiva hoy día en la generación fotovoltaica. O sea, tu grado de estudios máximo es maestría. Es correcto, es correcto. Gracias. Y ojalá algún día tenga la posibilidad de volver a la escuela y estudiar un doctorado como entiendo están ustedes haciendo. Y seguramente muchos de ustedes son profesores también. Y luego de ahí fue que Vestas, el mayor fabricante de turbinas eólicas, me invitó a volver a México para abrir una pequeña oficina para darle cobertura a esta región, y empezamos a hacer proyectos dentro de México. Hicimos el primer proyecto eólico de Chiapas, el primero de Jalisco, el primero y único de Chiapas, de Jalisco, de Tamaulipas y Baja California, y varios en Oaxaca y en Centroamérica y el Caribe. Entonces, ¿por qué es que yo me dedico a esto y por qué es que las energías renovables son un tema fundamental para el futuro de nuestra civilización? Básicamente esta es la última gráfica que ha producido la NASA recientemente, ¿no? Y es una confirmación que de nuevo el 2014 ha sido el año más caliente en el registro con mediciones. Muy probablemente haya aquí gente que entiende esto bastante mejor que yo, pero lo que esto conlleva desde el punto de vista del riesgo que está creando para nuestra civilización, pues es un tema en el cual ya hay un consenso amplio, ¿no? En todo caso, lo que les podría compartir, que dentro del sector de las energías renovables parece ser un elemento clave faltante en la sociedad mexicana, es un apoyo más amplio de la sociedad a los temas relacionados con la sustentabilidad. Cuando interactuamos con las autoridades y estamos teniendo un diálogo, por ejemplo, de costos, ¿no? Y de lo que representa una tecnología versus otra en el mix de generación mexicano, hay muchos grupos de interés con un peso más significativo que el de las energías renovables. También hay que tener en mente que estamos inmersos ahora en un fenómeno no anticipado, ¿no? Que es la competitividad del shale gas, del gas natural, y desde ese punto de vista se ha convertido en un reto aún más importante que teníamos ya hace 2 o 3 años, el tener un modelo convincente de implementación de energías renovables en México, ¿no? Y entender sus fuentes de valor. Y ahí es donde les diría que hay la mayor ausencia de conocimiento hoy día. El tener un marco de análisis, un marco lógico de análisis de la competitividad económica entre las distintas fuentes de generación y de los otros parámetros que es esencial meter en esa ecuación. Por ejemplo, la dependencia en combustibles importados, la diversificación del riesgo, la falta de predictibilidad de precios, ¿no? Y espero tener la oportunidad de que tengamos un diálogo al respecto más adelante. Desde el punto de vista del potencial, existen ya algunas fuentes, ¿no? Que nos dictan que hay un potencial sustancial desde el punto de vista, en este caso, eólico y solar. Les diría por mi experiencia en el sector que el tema solar es bastante más sencillo en cuanto a su medición, ¿no? Observar el recurso solar desde un satélite en el espacio pues es algo relativamente fácil, pero observar el recurso eólico de una manera similar no es una solución existente, ¿no? Lo que hay son una serie de ejercicios de extrapolación de otras variables para estimar recurso eólico, que en el sector les llamamos herramientas mesoescalares. Vestas, donde trabajaba yo anteriormente, cuenta con una de las mayores supercomputadoras en el mundo, en Dinamarca, dedicadas a la estimación mesoescalar. Y básicamente pues son una serie de insumos, como pueden ser temperatura, presión, topografía, ¿no? Para extrapolar ese potencial con otros datos que se tienen. Al final del día es necesario medir en sitio, ¿no? Y complementar esas herramientas mesoescalares.
Desafortunadamente, por algún motivo en el sector público en México se siguen lanzando ejercicios mesoescalares, pero lo que no ha terminado de cultivarse es un programa nacional robusto de medición en sitio. Entonces, hoy día, si uno interactúa con las autoridades, con CENER, con la CRE, etc., no hay la sensación de que hay un dominio de dónde hay el potencial del recurso. Y eso nos lleva a uno de los principales retos que tenemos hoy día como sector, que es el crecimiento de las infraestructuras de evacuación. Las infraestructuras de evacuación, las líneas de transmisión, la metodología que ha seguido CFE históricamente, pues era una metodología orientada a minimizar el costo del servicio. Y en ese sentido, pues no tenían infraestructuras sobradas, no era su misión crear infraestructuras sobradas. Entonces, donde encontramos recursos hoy día, no hay capacidad de evacuación. Casos ejemplares, las temporadas abiertas para ampliar la evacuación en Oaxaca y en Tamaulipas, ¿no? Pero es un tema recurrente y ahí hay que encontrar un cambio de paradigma, que ya la reforma tiene en sí misma un elemento ahí de cambio, pero lo que no está claro, lo que hoy día no tiene maduro la gente, por ejemplo, en el SENACE y en la CENER, es cómo van a hacer que este diálogo entre el potencial de los recursos naturales y la ampliación de las infraestructuras se cristalice ya en una práctica habitual. Sí está claro, digamos, el modelo, yo le llamo con intención de ser un poco chistoso, al modelo anterior de la CFE, pues le llamo un modelo soviético, ¿no? Es un modelo perfectamente verticalmente integrado en toda la cadena de valor, pues tenían una visibilidad perfecta de lo que querían hacer, sabían dónde iban a poner qué plantas, cuándo, y desde ese punto de vista, en el modelo soviético pues era relativamente fácil definir el crecimiento de las infraestructuras. Pero ahora va a haber un gran capítulo del sector privado y cómo se crea ese diálogo para que la información sea conducente al crecimiento de las infraestructuras es uno de los muchos pendientes de la reforma energética. Perdón. Sí. Una pequeña corrección ahí. Dice 1900 watts sobre metro cuadrado. No puede ser, ¿verdad? Máximo es del orden de 1 kilowatt, o sea, 1000 watts. Sí, tiene un problema la unidad, ¿no? Hay que sí. corregirlo. Gracias, pero vamos a corregirlo. O sea, sería 1000. Sería en vez de 1900. Bueno. A nivel del mar. Y ahora volvemos a este tema un momento. Este material es un material que produjimos con la administración anterior, durante la presidencia de Calderón, donde con recursos de varios bancos multilaterales y el sector privado, hicimos un primer ejercicio mesoescalar con herramientas de Vestas, del Centro de Investigación de Energías Renovables del Gobierno Español y del Instituto de Investigaciones Eléctricas, y lo que hicimos fue básicamente tomar este mapa que está aquí y en función de factores de planta y otras restricciones dijimos pues cuál es el potencial que hay en México para distintos factores de planta, y luego lo convertimos en una curva de oferta haciendo un análisis de costos, porque estaba viendo un debate, yo no sé si se acuerdan, al final de la administración de Calderón decían ¿cuántos gigavatios de potencial para ciertas tecnologías renovables existen? Existen 18 gigas eólicos, 50 gigas eólicos, y la verdad es que era una discusión absolutamente absurda y carente de sentido. Hay distintos niveles a distintos niveles de costo. Entonces, lo que quisimos mostrarles es una curva de oferta que, disculpen porque ahora me doy cuenta que no está en esta versión, pero lo que hicimos fue estimando distintos niveles de CAPEX, de gasto en capital y de gasto en mantenimiento, convertimos esta curva que está aquí en una curva de niveles de precio para la energía eólica. Nada más por curiosidad, Vestas es danesa, ¿no? Es danesa, sí. No, es como dijiste de España, bueno. No, es que este centro de investigación que está aquí es de España. Entonces, lo que hicimos fue establecer distintas fuentes para que el ejercicio fuera lo más creíble posible. Si les soy tremendamente honesto, el ejercicio se convirtió en un mapa gráfico de Vestas con unos consultores de negocios haciendo unas cuadrículas y haciendo una estimación, y no hay hoy día un buen ejercicio robusto, ¿no?, del potencial para distintos niveles de costo. Con este argumento nos fuimos con las autoridades en la administración anterior y les dijimos, miren, si los costos de generación con ciclos combinados andan, pues bueno, habría que voltear esta gráfica de cabeza, pero en un nivel donde somos competitivos, estos niveles de factores de planta, pues tenemos un potencial aproximado de alrededor de 12 a 15 gigavatios en México, costo competitivo, ¿no? Y ahora lo que quiero hacer es compartirles todos los errores que nos detectaron en la metodología para que ojalá ustedes que están en el mundo de las ideas y en el mundo académico, pues si existe apoyo para madurar estos problemas o estas preguntas sería fantástico. La primera pregunta que nos hicieron, nos dijeron, esta es una metodología que en el mundo de la energía le llamamos costos nivelados de generación, ¿no? Entonces, eso quiere decir que agarramos
el valor presente de todo el CAPEX, de todo el OPEX, y lo dividimos entre el valor presente de del número de unidades energéticas generadas por la tecnología durante su vida útil. Entonces, cuando fuimos a sentarnos con la CFE dijo, no, esta metodología no es correcta para efectos de planificación o evaluación de alternativas de inversión. Será orientativa, pero no es correcta porque yo no sé en qué horario vas a estar generando tú, y desde el punto de vista de costos tal vez es más o menos correcta, desde el punto de vista del valor de la energía es absolutamente incorrecta, ¿no? Y la verdad es que nos tomó un par de años, a mí en lo particular, y ganar mucha honradez intelectual, aceptar que la crítica era más que válida y que la metodología estaba incompleta. Desde ese punto de vista no pudimos avanzar hasta ahora que está la reforma, porque uno de los problemas o de los retos que teníamos con la CFE es que es una caja negra con la llave cerrada, ¿no? Y si uno se pregunta realmente por qué ocurrió una reforma en el sector eléctrico, la respuesta más probable, en función de las señales que uno ve hoy día, es que ni siquiera la misma Secretaría de Energía era capaz de abrir esa caja de información. Entonces, si no tenemos acceso a esa información, pues no podemos simular y decir, pues mira, yo espero generar en estos rangos horarios, y en función de estos rangos horarios y del valor de la energía, el valor de mi energía es este, ¿no? Y no hay ni la información, ni los modelos, ni las capacidades hoy día en ningún lugar de México, ¿no? Nosotros interactuamos, por mi parte, en la Asociación Mexicana de Energía Eólica prácticamente de manera semanal con la CNE, ¿no? Y esta sigue siendo una pregunta amplia, ¿cuál es el valor? Y la respuesta es que no hay una respuesta consistente, depende de la ubicación del parque, y hay una pregunta muy importante desde la perspectiva estadística, ¿no? Porque el viento tiene un gran rango de error en plazos muy cortos, ¿no? Entonces, la estimación de la producción de un parque eólico a 20 años es bastante certera, a 10 años también, a 5 más o menos, y a 3 uno empieza a ver grados de error de entre más o menos 15% importantes en cuanto a la fluctuación climática, ¿no? Hay que ser, otra vez, intelectualmente honestos y aceptar que son energías limpias y tienen un gran atributo desde esa dimensión, pero tienen un reto de gestión del sistema por el otro. Y buscar las soluciones más eficientes para lidiar con esos retos. Entonces, pues bueno, ese es un gran debate que continúa habiendo hoy día, la información sigue sin ser pública, ¿no? Y encontrar cómo avanzar ahí sería tremendamente valioso para el sector. Hay una serie de otras discusiones con la CFE y el sector público, por ejemplo. Hasta hace muy poco, y yo creo que sigue siendo la norma, se han utilizado ciertas proyecciones continuistas de los costos de los combustibles para argumentar cuál va a ser la competitividad, ¿no?, de ciertos modelos de generación. Por ejemplo, los ciclos combinados, que hoy en día, cuando uno ve la planificación que está planteando la CFE, yo observo dos cosas principalmente, ¿no? Uno es una gasificación del sistema. La proyección es que para mediados del 2020 vamos a tener 95% de la generación de México a través de gas natural. Y la otra es que es una dependencia de un combustible que hoy día en su modelo es prácticamente en su totalidad importado. O sea, el modelo de traer gas nacional no está incorporado en la infraestructura de gasoductos de la zona noroeste que está diseñando hoy día CFE. Ya en algún momento ocurrirá, que creo que es parte de otro capítulo de la ley. Y eso abre la puerta a otras preguntas que digamos que tienen un impacto de nuevo multidisciplinario, y que hay muchos casuística internacional de lo que le ha pasado, por ejemplo, en la relación política entre Argentina y Chile con la relación de la dependencia del gas, de lo que le ha pasado a la relación política entre Rusia y Europa en la dependencia del gas, y lo que eso puede querer decir para nuestro país con una dependencia de gas de los Estados Unidos en el futuro casi que inmediato, ¿no? Y no contar con recursos endógenos o con recursos nacionales para la generación. La otra gran pregunta que me parece aún más relevante, ¿no? Yo diría y cuestionaría si hoy día realmente México tiene una política energética robusta, una estratégica energética robusta, es si acabamos de observar un fenómeno absolutamente sorpresivo, ¿no? Creo que por ahí hay un libro muy interesante que habla de estos fenómenos de tipo de cisne negro, ¿no? Que son no predecidos por nadie, que fue la caída del precio del gas natural de manera estrepitosa, ¿no? A mí me ha tocado estar en una regasificadora que tiene la compañía Sempra en Baja California Norte, ¿no? Baja California, que la diseñaron y invirtieron miles de millones de dólares porque estaban seguros que iba a haber un déficit de gas natural, y la comisionaron hace 4 o 5 años, no la comisionaron hace 20 años. Y esa
falta de entendimiento, de nuestra falta de entendimiento propia, en el mundo energético es esencial. Porque estamos trabajando bajo el supuesto de que los precios del gas natural se van a mantener bajos por siempre, y acabamos de tener un fenómeno que nos acaba de demostrar que estábamos equivocados cuando estaban altos. Entonces, desde el punto de vista de crear política energética robusta, crear soluciones de portafolio, ¿no? Al final del día esto se parece mucho al mundo financiero. Cuando tienes este tipo de riesgos, ¿cuál puede ser una posible mitigación? Pues diversificar tus fuentes de generación. Y México hoy día tiene un planteamiento que va exactamente en la dirección opuesta. Sí hay un planteamiento de energías limpias, pero es un planteamiento de energías limpias marginal, digamos. En España les llamábamos horas, la cantidad de horas que produce el parque durante el año equivalente en potencia. Entonces, es una medida de productividad. Básicamente en el sector agarramos todas las horas del año, que tenemos 8.500, no sé cuántas, y en función de la cantidad de horas equivalentes del parque en potencia, así hacemos cálculos financieros y cálculos de planificación. Entonces, yo no sé qué tan interesante sea esto, pero esta era una lámina más bien para el foro anterior de cuáles son los modelos regulatorios que teníamos antes de la reforma, ¿no? Y cuáles son los atributos que tenían. De cierta manera, para darle vuelta al monopolio de CFE y hacer los gigavatios que tenemos hoy día, se creó este esquema que le llamamos de autoconsumo, ¿no? Y tiene algunos atributos que han sido ampliamente debatidos y que nadie tiene un análisis realmente riguroso de sus costos, ¿no? Y si existe un subsidio dentro de ellos hoy día o no. El primero de ellos es lo que le llamamos el banco de energía. Sin esto hoy día no podríamos hacer los proyectos donde consume energía Walmart, FEMSA, Bimbo, etcétera, ¿no? Porque dada la intermitencia, lo que se pactó en su día y fue una solución de compromiso de mucha fuerza del gobierno de Calderón fue decir, miren, si usted no sabe cuándo va a generar, lo que vamos a hacer es que usted puede depositar el valor de la energía en 3 rangos horarios, lo mete en un banco que realmente no es energía, sino es valor económico, es decir, dinero, y luego lo extrae en función del consumo de su cliente consumidor. Entonces, en ese caso, si hubiese un desfase, pues es un riesgo de negocio, pero estamos hablando de 3 rangos horarios, no estamos hablando de una cuestión diaria, y está ligado a la tarifa de la CFE, su valor económico. Han habido debates donde las autoridades dicen, oiga, espérenme, aquí hay un subsidio implícito, ¿no? Y yo creo que técnicamente sí que lo hay, lo que pasa es que hay un solape entre el mundo del análisis económico y del mundo técnico, donde tristemente yo no he logrado encontrar todavía hasta la gente que nos ayude a pensar en eso con rigor, porque el problema que ocurre es que para que podamos hacer ese intercambio hay capacidad en el sistema que nos está atendiendo y nos está apoyando. Ese costo de la capacidad habría que ser capaces de cuantificarlo. Pero inclusive con los consultores que interactuamos especializados en temas energéticos, como es un tema muy particular en nuestro diseño propio, nadie ha sido capaz de cuantificar esa pregunta, ¿no? Paco Barnés, que estaba en la CRE, hemos platicado muchas veces de la intención de hacer un análisis de los costos reales del banco de energía como un posible modelo para que continúe siendo una innovación muy nuestra. Yo he llamado a 3 o 4 consultores especialistas en temas del sector eléctrico en Estados Unidos y nadie ha sido capaz de crear una propuesta. La otra gran queja del modelo anterior era el modelo de estampilla postal, ¿no? El modelo de estampilla postal dice que no importa o no tiene una diferencia en costo si yo inyecto la energía en Oaxaca y la consumo en Monterrey, mientras mantenga los niveles de tensión es lo mismo que si la consumo en Chiapas. Y en ese caso me parece justo aceptar que es una simplificación. Es una simplificación que respondía al otro modelo que utilizaba CFE, que decía que hacía una simulación del sistema que nadie veía, era un ejercicio otra vez dentro de un cubo cerrado, que le costaba, argumentaba, cientos de miles de dólares y le tomaba 1 año y medio y era una barrera de entrada al sector privado, porque ese estudio en sí mismo costaba tanto esfuerzo que los proyectos se echaban para atrás o por costo o por el tiempo que tomaban. Y luego hay un reconocimiento de capacidad, que dentro de esta idea de las energías intermitentes, pues también es un mundo que desde el punto de vista más riguroso y analítico, pues hoy día no tiene todavía una respuesta cierta, ¿no? ¿Cuánta capacidad atribuirle en un sistema eléctrico a fuentes intermitentes? Pues hay gente que tiene una postura muy desfavorable, como las grandes compañías eléctricas, hay gente que tiene una postura muy favorable, como quienes estamos en el sector, pero honestidad académica al respecto está, yo les diría, en mi limitado entendimiento que está ausente. Existían otros modelos, ¿no?, en aquel entonces, pero la reforma nos está dejando detrás y me gustaría intentar terminar la presentación porque creo que las preguntas y respuestas van a ser más ricas.
Desde el punto de vista de la reforma, lo que está ocurriendo, pues bueno, básicamente es un cambio de paradigma pasando a un modelo de un mercado eléctrico, ¿no? Un mercado eléctrico donde cada planta va ofertando sus costos, ¿no? Y esas ofertas de costos pues se ordenan, se mete un corte con la demanda y eso define el costo de la energía. Hay varias preguntas hoy día abiertas, hoy se deben de publicar en COFEMER las reglas de mercado. Y hay varias preguntas abiertas que no está claro cómo se van a tratar. ¿Cómo se va a tratar, por ejemplo, los costos de porteo o de transporte de la energía? Nos enteraremos más cuando se publiquen los documentos hoy, ¿no? Si este va a ser un sistema nodal, como lo dice la ley, ¿cómo van a operar estos mercados a nivel nodal versus a nivel nacional, ¿no? Y todo esto introduce una complejidad muy importante para lo que vaya a ser el nuevo modelo. Hoy día nuestras conversaciones con las autoridades intentan meterles mucha presión para que empiecen con un modelo relativamente simple y que a medida que se demuestre el éxito vayamos migrando a algo más complejo, pero ellos tienen una preocupación importante porque creen que si se empieza con algo simple habrán fuerzas en el futuro para que eso simple se mantenga y que las cuestiones simples no reflejan del todo un modelo económico preciso del comportamiento del sistema en su conjunto, ¿no? Y esto crea una problemática muy grande para las energías renovables. Básicamente, los sistemas, los mercados eléctricos están diseñados para incorporar tecnologías que tienen costos marginales, ¿no? Entonces, la ideología o el pensamiento es que uno tiene que encontrar su proyecto más competitivo, reflejar los costos marginales o los costos variables al mercado, y habrá un mercado de capacidad para recuperar su inversión y por otro lado habrá un mercado de energía para recuperar sus costos de generación. Y para las energías térmicas eso debería estar bastante bien si uno tiene una planta competitiva. Pero ¿qué pasa con las energías renovables? Las energías renovables no tienen costos variables. Y en ese sentido, todo lo que uno puede hacer para diseñar y gestionar un proyecto ocurre cuando uno está haciendo la inversión y está llevando a cabo la construcción. Después, si el viento sopla, genero, y si no sopla, no genero. Si el sol sale, genero, y si no sale, no genero. Y lo mismo con el recurso hídrico, a menos de que haya una presa de por medio. Entonces, estamos teniendo una conversación con las autoridades donde hay un problema de paradigma, de modelo. Ellos lo entienden. Ellos están siendo asesorados por distintos grupos con experiencia internacional que ponen mucha presión para la cuestión de la competitividad del mercado. Pero lo que les decimos es, si meten variables de riesgo del mercado, donde el precio del mercado está definido por la fluctuación de los combustibles fósiles, ¿no? Que no tiene nada que ver con el modelo económico o el caso de negocio de un parque eólico o un parque fotovoltaico, por ejemplo, nos van a estar introduciendo riesgos que no somos capaces de gestionar y por ende el costo de las energías renovables se va a disparar, ¿no? y se van a volver muy caras porque vamos a tener que meter una prima de riesgo muy grande a nuestro caso de negocio. Y a mí me parece apasionante que este es un mundo en el cual este reto se ha encontrado ya en varios países, pero la literatura y la experiencia alrededor del tema es prácticamente ausente, no somos capaces todavía. Estamos organizando un evento con las autoridades buscando traer reguladores y abogados de distintos mercados del mundo para compartir experiencia práctica, pero la visión de un análisis riguroso de un tercero todavía no la tenemos, ¿no? Esto es un poco de lo mismo. Estas son las metas que están en la ley. Aunque aparentemente tenemos una meta ambiciosa al 2024 y otra al 2018. La del 2018 es el 25% de energías limpias. El problema es que en México creamos una definición de energías limpias bastante amplia, ¿no? Lo cual le permite a las autoridades pues, meter ahí las grandes hidros, meter la energía nuclear, meter una parte de las cogeneraciones. Entonces, el remanente que nos queda de eso es relativamente chiquito. Entonces, hoy día tenemos alrededor ya del 20%. Entonces tenemos un 5% y tenemos muchos proyectos de cogeneración en marcha nuevos. Entonces lo que nos queda realmente para metas de energías renovables de verdad es muy estrecho, y en ese sentido pues seguimos teniendo un debate al respecto, pero pues esto ya está en ley. Y esto es un poco lo que les comentaba. Esto es un gráfico con el que llevamos trabajando desde el final de la administración de Calderón y hablábamos de que necesitamos tener procesos competitivos de asignación de contratos de energía para las fuentes renovables. ¿Qué quiere decir eso? No participar directamente en el mercado, ¿no? Y en ese sentido las autoridades creen que queremos tener concesiones especiales, pero lo que les estamos diciendo es, si vas a tener energías renovables, las sujetas al mercado que está definido por costos marginales fijados por los combustibles, vas a tener energías renovables muy caras. El modelo más eficiente, que lo hacen en Brasil, lo hacen en la mayoría de los estados de Estados Unidos, es en Centroamérica, es
hazme una subasta con aquellos parámetros que son importantes para ti en el momento que yo puedo tomar decisiones, que es en el momento de desarrollo y construcción del parque. De ahí en adelante, si me mete riesgos, yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, ese es un diálogo en el cual estamos ahora muy activamente conversando. Desde el otro punto de vista, pues está la cuestión de los certificados de energías limpias, que ya viene en la ley como fuente de obligación, ¿no? La expansión de las infraestructuras, como les comentaba, es esencial. Hoy día es el cuello de botella fundamental para la expansión de la oferta. Hay proyectos muy maduros en Oaxaca y en Tamaulipas que hoy día no terminan de ejecutarse, básicamente porque no hay red para evacuarlos. Y por último, lo que le estamos diciendo a las autoridades es que necesitamos tener un calendario claro de cuáles son las metas año tras año a largo plazo, idealmente por tecnología. Ellos creen que el modelo de establecer metas por tecnología no es un modelo adecuado porque quieren encontrar la solución más eficiente para tener energía limpia en su conjunto, y que fijar metas por tecnología iría en contra de la solución más eficiente. Lo que nosotros les decimos es que hay un equilibrio también con lo que es práctico, y que si no tenemos metas claras y planificación, pues entonces es poco probable que esto ocurra por la mano del mercado. Creo que esta es la última lámina. Entonces me gustaría acabar ahí. Muchísimo interés en escucharles y explorar si hay cabida de todas estas ideas. Bueno. Bueno, ahora antes de comenzar con las preguntas, empezando, quisiera que nos platicaras un poco más sobre qué tipo de incentivos financieros tiene pensado el Estado, si existen, o cuáles serían los ideales. Ya nos contaste algunos, ¿no? Pero en otros casos, otros países, hay una gran diversidad de este tipo de incentivos. Entonces, ¿qué tipo de esos incentivos serían los ideales? Y si han tenido algún problema de tipo legal con las leyes agrarias o cosas así, o con los mismos asentamientos humanos al momento de establecer todos los parques. O sea, pensando más en la parte social, ¿no? Si tiene que estar relacionado con la parte cultural para poder desplegar ese tipo de energías, que es algo que falta en México. Lo primero es están estos certificados de energías limpias, ¿no? Entonces, en México se hizo una cosa muy extraña en la reforma que a mí no me ha tocado verla en ningún otro país. Cuando me tocó trabajar en España pude ver la mayoría de los mercados internacionales, y que se lo hemos dicho de manera repetida a las autoridades, que es que este requisito de certificados, que a lo mejor empieza por ejemplo con el 10% una vez que esté la reforma, se le aplica también al usuario final, a los clientes calificados. Pero normalmente cuando uno ve los mercados en Estados Unidos, por ejemplo, hay un mecanismo que le llaman los Renewable Portfolio Standards, que son obligaciones de niveles de energías renovables. Se le aplican a la utility, a la distribuidora, pero no se le aplican al cliente final. Entonces, en este sentido, los clientes finales ahora en México van a tener que ir a buscar este tipo de certificados y comprarlos, y la idea es que haya un mercado con un precio, ¿no? Lo que nosotros le hemos enfatizado como mensaje central a las autoridades es que estas ideas tienen un problema básico, ¿no? Y que es un error de la economía teórica, que es que no se dan cuenta que hay errores de mercado, y que un error fundamental de los mercados en la pura teoría económica es la necesidad de lo que nosotros le llamamos bancabilidad. La bancabilidad lo que requiere es visibilidad del modelo de negocio a largo plazo, es decir, no exponerse a riesgos de mercado. Y en ese sentido, quienes vayan a buscar estos certificados, y el gobierno de cierta manera pensando, soñando de que van a empezar a existir dentro de un mercado de proyectos que nos oferte, lo que le estamos diciendo es no lo van a ofertar, porque no podemos construir proyectos y no los podemos financiar, ¿no? Entonces, este es uno de esos mecanismos de apoyo. Creemos que va a ser más eficiente a través de las nuevas distribuidoras que se van a crear ahora que CFE lo van a partir en distintas empresas, ¿no? Y en ese sentido tenemos un debate todavía bastante amplio, abierto con las autoridades, porque ellos quieren un modelo que nos obligue a entregar energía y certificados con un volumen dado hora tras hora, y que se subaste eso en precio, ¿no? Eso es lo que va a salir en las reglas hoy. Le decimos, nosotros no podemos hacer eso. No podemos obligarnos a entregar, por ejemplo, 10 megas de potencia todas las horas. No tenemos potencia, porque podemos entregar energía. Lo que puedo hacer es obligarme a entregar un volumen de energía en el año, tal vez, eso sí podría ser, o en periodos más amplios, pero en rangos horarios definitivamente eso no es posible.
Y entonces, en diálogos muy recientes, lo que hemos hablado son de mecanismos alternos, ¿no? Entonces, uno de los directores en CENER se le ocurre la idea de tener una subasta de certificados a precio fijo y que el que ofrece el precio más bajo se lleve ese contrato y luego exponer al generador al riesgo del mercado eléctrico y a vender su energía a precios de mercado. Pero decimos, mira, nos estás pidiendo que solapemos dos áreas de incertidumbre muy significativas y aparte que no están correlacionadas, y cuando multipliquemos una por la otra nos va a salir incertidumbre enorme, que es el precio en el mercado spot va a fluctuar en función de los precios de los combustibles y el despacho y la organización de la tecnología en México, y luego el recurso del viento, que no tiene ninguna relación uno con el otro. Pues cuando mezclo esto me crea un riesgo muy alto y tus certificados van a ser muy caros, ¿no? Y el tercer modelo que estamos conversando ahora, que pudiese llegar a ser interesante, es a ellos les preocupa mucho el valor relativo de la energía, ¿no? Si recuerdan, yo les hablaba de los costos de la energía en el modelo de costos nivelados de generación. Ellos piensan en el valor de la energía y ambas dimensiones son válidas. ¿Qué es lo que les preocupa? Que en horas punta la energía tiene un costo mucho más alto que en horas valle. Es una de las ideas que estábamos jugando en la última reunión que tuvimos, era hacer una relación anual en función del año anterior a la subasta. Por ejemplo, si hiciéramos la primera subasta en el 2016, se tomarían las horas del 2015. Se tomaría mes tras mes los días entre semana y los días del fin de semana, y se crearía una relación relativa horaria de la energía con un valor de partida base, ¿no? Entonces tendríamos la hora media nacional, ¿no? En cuanto a valor, esa valdría 1, y el resto de las horas pues más menos 1, ¿no? Y entonces quienes fuéramos a esas subastas sabríamos que se nos pagaría en función de ese valor ajustado, ¿no? No se nos pagaría el mismo valor por megavatio hora, en función de la hora en la que generáramos se ajustaría ese valor. Parece que tendría sentido, es un modelo que tenemos que asumir ciertos riesgos, pero son riesgos que podemos analizar durante el desarrollo del parque entendiendo el recurso. Surgió una preocupación de alguien en la Secretaría de Energía que decía, no, espérame, esto no es constante en el tiempo, esto cambia, porque a medida que vamos metiendo nuevas plantas o que cambia la demanda, estos valores cambian. Y ahí tuvimos que decirles que si nos cambian eso en el tiempo, nos van a crear un grado de riesgo que va a volver a ser otra vez el proyecto no financiable, y ahí es donde estamos. Hoy había una reunión en CENER, habrá otra reunión dentro de 2 semanas, y es un diálogo que está muy vivo hoy día. Esa es una de las preguntas en cuanto a estos mecanismos de apoyo. La otra pregunta era una pregunta social. Yo he vivido muy de cerca la situación social de Oaxaca con 2 proyectos en ejecución, ¿no? En particular un proyecto que me tocó ser el contratista principal, que se llama Mareña Renovables, que no sé si han escuchado, pero lleva suspendido prácticamente 2 años en un proyecto de casi $1.200 millones, ¿no? Y la situación de las comunidades guaves en el sur del istmo de Tehuantepec, pues es una situación bastante extrema ya de por sí en su conjunto, y cabe aceptar que muchos de los que participamos en ese proyecto, los inversionistas y los contratistas, menospreciamos la complejidad de lo que es la zona sur del istmo de Tehuantepec. Mucho de lo que estamos viendo ahora en la reforma energética está introduciendo estándares muy demandantes en cuanto al proceso de consulta social desde un momento muy temprano, desde que uno empieza a hablar con propietarios de los terrenos para una posible negociación se están pidiendo ya registros. En mi opinión, nos hemos ido a un extremo a raíz del caso de Mareña y al caso del acueducto con los yaquis, que son proyectos de infraestructuras que han sido suspendidos o cancelados por conflictos sociales, ¿no? No cabe duda de que se requieren prácticas mucho mejores de las que tenemos hoy día, ¿no? Pero ahora lo que hay en la ley va a ser muy extremo. Ahora se va a requerir un manifiesto de impacto social de cada uno de los proyectos, y ahí hay una gran área de contribución del sector académico también, porque nunca se ha hecho ninguno. Entonces vamos a empezar a hacer los primeros. Se han hecho como subcapítulos de los estudios de impacto medioambiental, pero no como un ejercicio de apoyo a las autoridades. ¿De qué tipo de energía son tu proyecto? Y el que me tocó a mí ser responsable como contratista era un proyecto eólico. El acueducto, pues un acueducto, y esos son los referentes que hay hoy día, que fueron el resultado de que jueces agrarios interpretaron de una manera muy, no sé si llamarle estricta, la verdad es que no tengo el criterio, no soy abogado, pero interpretaron un tratado al cual se afilió México con la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecían ciertos estándares de consulta, pero entre esos estándares se requería que el gobierno federal fuera parte de la consulta. Y entonces, desde el punto de vista más estricto, pues hay ciertos elementos de eso que se han incumplido históricamente, es justo aceptarlo, pero ahora pensar que va a haber una institución del sector público, se tiene que crear una dirección en la CNE que hoy día no existe. Para todos estos procesos de consulta, pues va a ser tremendamente demandante y es un cambio de paradigma. Perdón, y
¿Y proyectos maremotrices? ¿Tienes alguna idea? Porque yo sí, pero bueno. Pero me tocó estudiarlos en el banco porque hubieron algunas propuestas en Europa en aquel entonces de llevarlos a cabo. Una de las complejidades que tuvimos en su día estudiándolos es que las tecnologías maremotrices hay muchas versiones distintas, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista, ganar el confort para alguien que está en un banco, el banco, a diferencia del inversionista en capital, no tiene las posibles ganancias extras si el caso de negocio va muy bien, ¿no? Solo tiene posibilidades de pérdida, entonces es muy riguroso en analizar los escenarios de pérdida. Y que esa fragmentación de posibles tecnologías no ha permitido que haya una masa crítica de experiencia con ninguna de ellas, como para ganar confort en aquel entonces. La verdad es que hoy día es un tema que dejé hace 6 años. Y luego está pues, el gran tema de la corrupción ahí también, ¿no? Que nos pasa en los parques eólicos marinos, ¿no? Pero por lo menos esos viven afuera del agua y los otros viven dentro. Muchas gracias, Adrián, por venir a Simvestat. Mi nombre es Yasuhiro Matsumoto, de área de ingeniería eléctrica. Aunque mi base es sobre celdas solares, me ha interesado mucho la parte eólica. Pero antes de ir a esa pregunta, en esta lámina, bueno, son digamos, lo que se requiere para el 2024. El 35%. Uno es si ustedes tienen cierta idea de cuál es la magnitud de energía eléctrica que podría alcanzar. El año pasado fue 275 terawatt-hora que México tiene energía eléctrica. Ahora para el 2024, ¿qué expectativa, qué nivel de crecimiento están esperando? Y ese es el 35%. Y el otro es, aquí como que le dan más importancia a la parte económica, o sea, que tiene que ser bajo costo. Obviamente sí quisiéramos que fuera bajo costo. Sin embargo, creo que no entra la parte ecológica, que ahí se menciona lo limpio, pero no veo nada de limpio aquí, sino siempre es el factor económico. Entonces, ¿cómo lo toman para impulsar este tipo de energía? Ahora que bajó el costo del petróleo, pues es muy difícil competir contra ellos. Entonces, con estas bases, ¿qué es lo que debemos de hacer para que sea realmente tomada en consideración la energía renovable? Y otra pregunta más, pero primero. Voy a apuntar. Sí. Sí, y bueno, lo otro era sobre el factor de producción del sistema eólico, que venía creo que desde los 35% hasta más abajo 20%. ¿Eso con qué base fue elaborado? Creo que alcanzaba hasta los 50 gigawatts en eólico. ¿Cuál es la fuente, digamos, de captar ese factor de planta eólico? Es como que en la zona de Istmo. Sí. Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta del volumen de energía que se requiere en el 2024, la metodología que se ha seguido, yo creo, prácticamente en todos los ejercicios, es hacer un supuesto de crecimiento constante del PIB. Hay una muy alta correlación entre el consumo de energía y el comportamiento de la economía, que también son sorpresas en la planificación. Yo creo, un tema que a mí me parece apasionante y que solo lo he visto resuelto una vez de manera algo satisfactoria es, como concepto, lo que tiene que ver con pronosticar el futuro y tomar decisiones con información incierta, ¿no? Me imagino que debe existir un espacio académico acerca de esta pregunta, pero una de las mayores problemáticas que encontramos cuando interactuamos con el sector público es que se quieren crear un solo escenario del futuro. Y eso es conducente al fracaso, porque no somos capaces de crear ese escenario único del futuro, ¿no? Entonces a mí tuve la suerte, la verdad, una gran suerte, de ir una vez que el banquero del Santander que lleva la relación con Shell no pudo asistir a una reunión donde Shell hace un ejercicio de escenarios. Ellos le llaman planificación en función de escenarios. Entonces ellos aceptan y dicen, mira, yo no voy a saber cómo es el futuro, nadie lo sabe, pero lo que sí es, me puedo imaginar varios escenarios muy posibles, ¿no? 4 o 5 en los límites de lo factible, y lo que voy a hacer como compañía es hacer una planificación robusta para todos ellos, ¿no? Y en el diálogo con el sector público para efectos de la planificación energética eso está ausente, ¿no? No tenemos una planificación robusta, y pasa lo mismo con el PIB. Estamos seguros que vamos a crecer al 3%, y si creciéramos más, ¿no? ¿Qué pasa? Y si creciéramos menos, nos vamos a quedar sobrados de capacidad y vamos a gastarnos mucho dinero. Entonces,
Pues todas son en estas áreas, la verdad es que apasionantes del conocimiento, donde hay muchísimo que contribuir. Eso tiene que ver en cuanto al tema de la proyección. En cuanto a los argumentos económicos, comparto la frustración de que la sustentabilidad vive en un conflicto con la dimensión económica, pero tiene que ver con eficiencia y es así. Y que nuestra misión la hace aún más difícil una coyuntura de corto plazo de los combustibles, porque esa es la visión del sector público también. De nuevo, es un reto apasionante y de gran impacto el lograr crear un marco del pensamiento que no esté solo ligado con el corto plazo, de nuevo, sino con escenarios y que permita tener un diálogo más robusto y planificación más robusta. En el pasado, en la administración del presidente Calderón, hubo un planteamiento que tenía mucho mérito y que se ha ido muriendo en todos estos ejercicios, ¿no? Que era la conversación acerca de las externalidades, ¿no? Otro de los grandes errores de los mercados, que es no reconocer esos costos que creamos cada uno de nosotros para terceros, ¿no? Y que no están recopilados en el mercado. Ese es un ejemplo de externalidades. Entonces, ese ejercicio tenía mérito porque permitía un diálogo y decir, bueno, aunque el combustible esté barato, tiene este impacto por este otro lado y vamos a ver si esto es robusto. Pero desafortunadamente se quedó en el camino. Yo creo que para tener impacto en esto nos hacen falta dos temas grandes en México como país. Antes que nada, lograr apoyo amplio de la población. O sea, el gobierno nos lo ha compartido, nos han invitado a eventos y cuando nos estamos tomando con ellos una cerveza al final del día y platicando nos dicen, mira, ya hicimos encuestas, ya hablamos con todo México y ya sabemos que funciona. Funciona que les hablemos de que vamos a bajar las tarifas de la luz. Tu tema que me estás hablando de la sustentabilidad, honestamente lo medimos y puntuó muy bajo. Esa es la gran diferencia con un país como Alemania, un país como, o una región como Europa, ¿no? Donde uno ve que se están habiendo políticas públicas efectivas, porque el gobierno hoy día desafortunadamente hay poco de estadistas con visión y hay mucho de preocupación democrática de ganar elecciones y de ver qué vende y qué no vende. Y tristemente hoy día la sustentabilidad todavía no vende. Y también tiene que ver con que México pues, tiene muchas otras necesidades muy reales, ¿no? Que hay que resolver también. En cuanto al factor de planta, hay que recordar una cosa del factor de planta. El factor de planta no es inherente al recurso, es inherente al recurso más la tecnología. Entonces, esto es una mezcla de dos cuestiones, del recurso del viento, pero también de los atributos de la tecnología con la que contábamos en el 2010, que es lo que tenemos hoy es muy diferente. A mí me tocó vivir, y ya no tengo tanto contacto con el expertise del mundo fotovoltaico, pero teníamos una discusión muy frecuente acerca de cómo mejorar la eficiencia de los paneles y dónde estaba la innovación y cómo íbamos a ir a paneles más eficientes. En el mundo eólico esa discusión no existe, o sea, no hay un límite, no hay una barrera visible, porque a medida que vamos haciendo rotores cada vez más grandes, pues es una cuestión básicamente estructural, hacer el rotor más grande posible en relación al generador, ¿no? Básicamente, y seguramente yo digo alguna cuestión que ustedes me puedan corregir, pero el área del círculo del rotor es la que define la cantidad de energía que entra al tren de potencia, ¿no? A medida que vayamos a círculos más grandes, pues más energía por el tren de potencia, y la pregunta es cómo transportamos las palas, ¿no? Y cómo nos aseguramos que se mantengan con una estructura potente. Entonces, en ese sentido, pues cuando yo empecé a trabajar en Vestas, la máquina más grande que teníamos tenía un diámetro de 90 metros y cuando lo dejé acabamos de sacar una máquina offshore con 162. O sea, aparte es que es un cambio cuadrático, no es lineal, entonces el incremento en energía es bastante sustancial. Pero bueno, eso tenía que ver con el factor de planta. Estos, sí, hay dos factores. En aquel entonces, esta zona de aquí es el istmo de Tehuantepec, pero esto de aquí era el norte de México. Y hoy se están ejecutando un proyecto en Coahuila y otro en Monterrey, uno de Peñoles y otro de Cemex, que tienen factores de 50%, factor de planta de 50% en Monterrey y en Coahuila. Y tiene que ver con que la tecnología ha mejorado y los factores de planta han incrementado. Entonces habría que mover esta curva para arriba en función de la última tecnología. Esto no está actualizado. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias. Está apagado. Creo que está apagado. Para pasar esa Es la censura. Muchas gracias. Entonces, nada más quería contribuir a un punto de debate, más que preguntas. La respuesta suya son comentarios que van a generar respuestas y que después no se hacen preguntas. Primero es, creí ver que se incluía energía nuclear dentro de la cartera de la unidad renovable. Eso es un punto de debate con
porque la energía nuclear, la fusión depende del recurso mineral diluido y finito que hay que concentrar. Y tanto el proceso de concentración como la disposición de los residuales de la fusión no son nada limpios. Estados Unidos lo tiene todavía como papa caliente, la primera potencia del mundo lo tiene sin resolver ese problema. ¿Qué esperamos para nosotros? Ese es el punto de debate. El otro punto de debate es el cuello de infraestructuras. Mi hipótesis es que el gobierno espera que la iniciativa privada invierta en la infraestructura de transporte. Y como es de costumbre, la iniciativa privada espera que el gobierno lo subsidie y lo haga. Y entonces es una tierra de nadie que va a seguir siendo un nodo de un cuello de botella. Yo creo que sí hay que ser congruentes. Si se privatiza la energía, que se privatice la transferencia de la energía también, y eso va a subir. De todas maneras, se va a incorporar a los costes y lo va a pagar el consumidor de todas maneras, vía gobierno o vía compañía privada. Pero es cierto que el gobierno está jugando a que los recursos que tiene no los quiere invertir en energía, en salud, en educación, quiere que eso lo haga el sector privado, quiere ser sustituido. Y la iniciativa privada está trabajando como en la vieja época, en que era subsidiada y apapachada por un gobierno paternalista. Y entonces eso es incompatible, hay que ser consecuentes. Si la privatización es con P mayúscula, debe ser con P mayúscula. No puede ser privatización para una cosa y subsidios para la otra. No, muchas gracias. El primer punto de la energía nuclear no era un comentario acerca de mi perspectiva personal, sino es un comentario acerca de la definición que está en la ley hoy día de energías limpias, ¿no? Digamos, ese fue un ejercicio donde participaron varios grupos, ¿cómo llamarles? Grupos de influencia o grupos de diálogos, entre ellos algunos del sector académico, donde la preocupación era que se creara una fórmula que fuera lo más costo efectiva para mitigar las emisiones, sobre todo de distintos tipos de gases a la atmósfera. Y en esa concepción de limpia, ellos asumieron que la energía nuclear permitía, ¿no? Muy orientada a emisiones de CO2 y el tema de cambio climático. Evidentemente dentro del sector de las renovables no compartimos ese punto de vista, ¿no? Y fue un debate que duró su tiempo y se terminó. Inclusive, digamos, haber perdido ese debate pues era marginalmente relevante porque Laguna Verde es relativamente pequeño y no va a crecer mucho más, pero también perdimos ese debate para la cogeneración. Entonces la cogeneración es un tema bastante más sensible. La cogeneración sí genera CO2 y lo que pactamos, que nos parece una buena solución de compromiso técnico, es que solo la eficiencia incremental de la cogeneración, que es decir, aprovechar los procesos térmicos, ¿no? Industriales también para la generación de electricidad, solo lo que sea incremental en eficiencia frente al ciclo combinado más eficiente diseñado hasta el momento será considerado como un excedente limpio. Y pues bueno, hubo bastante tensión y ese fue el resultado. Comparto que la definición de limpias se volvió bastante extensa. También hay otro tema que es muy criticado, que es que las grandes plantas hidroeléctricas de México se metieron en la definición de limpias, ¿no? Y qué tan limpias son desde el punto de vista de su impacto medioambiental e inclusive generación de emisiones de metano a través del almacenamiento de agua y otras preocupaciones, pues es un tema también que preocupaba al sector. En cuanto a las infraestructuras, el tema de cómo se financian, sin lugar a dudas, es un tema clave, ¿no? Hasta ahora lo que ha ocurrido es que cuando había un monopolio soviético, nos hacían pagarlas al sector privado, es decir, la segunda temporada abierta de Oaxaca, hasta que no pusimos todos los que participamos ahí cartas de crédito por el valor entero de las infraestructuras que se iban a construir, CFE no empezó a construirlas, inclusive cuando el Estado estaba involucrado allí. Entonces, más que ser un tema financiero, que sí que lo es, y hay que encontrar una solución financiera, el problema es un problema sobre todo de planificación. Es decir, como no hay una entidad que esté viendo dónde está el potencial y planificando a mediano o a largo plazo la ampliación de las infraestructuras, se convierte en un problema del huevo y la gallina, ¿no? Donde nadie sabe dónde empezar el lío, porque quienes son desarrolladores dicen, oye, yo no voy a desarrollar donde no haya capacidad de evacuación, porque me voy a empezar a gastar dinero en reservar terrenos, medir vientos, sacar permisos y licencias, en un lugar que no voy a poder evacuar. Y luego el que planifica la evacuación dice, oye, pues yo no voy a incrementar la evacuación si no hay proyectos reales que lo puedan soportar. Y entonces, ¿qué pasa? Que no aprovechamos los recursos naturales nacionales. Y definitivamente hay que hacerlo de una manera que sea efectiva o eficiente financieramente.
Sí, pues muy interesante. Se ve la complejidad de lo que se tiene que resolver para precisamente lograr que las fuentes renovables de energía participen como solución dentro del país. A mí me gustaría tener una idea de con qué costo nivelado están ustedes compitiendo y bajo qué condiciones podrían alcanzar ese costo. Esa sería una pregunta. Y la otra sería, pues yo veo allí muchas oportunidades de vinculación entre ustedes, ¿verdad?, como empresa o como sector privado, con los grupos académicos, porque ya nos comentaste que pues mucho de lo que no se puede lograr es precisamente que en el gobierno les establecen pues tales rangos horarios para el costo va a depender del rango de horario en el cual se produzca la energía. Existen modelos, ¿no?, con más o menos precisos, o sea, con cierto margen de error, para predecir pues la producción de energía eólica y solar, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes utilizaran, digamos, esos modelos, podrían, ¿no?, hacer una estimación de pues, cuál podría ser el costo o lo que ustedes estarían vendiendo, ¿no?, de tal manera que podrían ver con menos incertidumbre pues cuál es el posible beneficio económico para ustedes como empresa. Entonces yo creo que pues no se está utilizando ese tipo de modelos de tal manera que podamos determinar, ¿no?, a lo largo de un año o a lo largo de un día, dependiendo de lo que la Secretaría de Energía pues imponga, ¿no?, pues cuánto voy a poder obtener después de varios años de operación de una planta, ¿no? Sí, muchas gracias. Respondiendo a ambos temas, en cuanto a la cuestión de los modelos sí son ampliamente utilizados en el sector, pero tienen también sus limitantes de incertidumbre y han evolucionado con el tiempo. Ahora hago algunas anotaciones. Pero yendo un poco más allá, tenemos un problema de dos riesgos solapados que al mezclarlos crean un nivel de incertidumbre mucho más alto, que por un lado es de la producción del viento y por el otro lado es el valor en el mercado. Y ahí es donde se abre un rango de incertidumbre muy amplio, ¿no? Porque ¿qué define el valor de la energía en el mercado? Pues la configuración de las infraestructuras desde el punto de vista de qué topología tiene la red y qué tipos de activos tenemos, el costo de los combustibles, que si alguien lo sabe pronosticar, pues seguramente tendrá un gran negocio. Y el tercero es la evolución de la demanda y la evolución de todas estas variables. Entonces lo que nos cuesta mucho trabajo es entender cómo pronosticar la interacción de estas dos cosas que realmente no tienen ninguna relación entre sí, para poder crear un modelo de negocio donde tengamos P por Q, ¿no?, Q siendo la cantidad de generación y P el precio, y el precio con todas estas incertidumbres. Luego, cuando nos vamos a la dimensión del Q, como estamos hablando de rangos horarios en su propuesta, ¿no?, pues cada hora del día, cuánto va a producir el viento en un día específico del año, pues sí que hay un grado de incertidumbre mayúsculo, porque cuando la energía eólica nació, sobre todo en Europa, teníamos un concepto que le llamábamos feed-in tariffs, que era te pago lo mismo por cada unidad de energía generada. Entonces, pues no te importaba si producías en el día, en la noche, en un mes, en el otro. Entonces, el grado de entendimiento y la tecnología se orientó a pronosticar cuánto vas a generar año tras año para que multipliques el número de horas que generas en el año por el precio fijo y te dé ingresos, ¿no? Pero esto te cambia el paradigma totalmente, y el problema es que con estos modelos que existen hoy día, a medida que vas reduciendo el horizonte temporal, cuando pasas del año al mes, a la semana, a la hora, al día específico en el año, ¿no?, pues el grado de incertidumbre se empieza a disparar de manera exponencial, ¿no? Y en ese sentido pues genera muchas preguntas acerca de la validez de esos ejercicios de modelaje. Eso en cuanto a los modelos. En cuanto al costo nivelado, pues hay ejercicios de datos duros bastante claros, que son las subastas de los IPPs que ha hecho la CFE en Oaxaca, que es un aproximado de un costo nivelado, donde la energía se ha estado comprando entre 58 y 65 dólares el megawatt hora, ¿no? En Oaxaca, con su indexación, es muy importante recordar que esto está indexado por inflación, entonces ese nivel va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no?
Y ese es un referente, y es un referente que ha demostrado ser competitivo contra los costos nivelados de generación, también de fuentes térmicas, en orden de magnitud. La problemática es cuando dejamos esta conversación de costos nivelados y entramos esta conversación de valor diferenciado por horas y la despachabilidad. O sea, ¿cuál sería el costo actual de energía eólica sin tomar en cuenta todos esos factores que ya mencionamos? En ese rango está, digamos, a los mayores factores de planta, entre 45 y 50%, en la zona de Oaxaca como ejemplo, por ejemplo los proyectos Oaxaca 1, Oaxaca 2, 3 y 4, que todos están en operación, están entre alrededor de 60 a 65 dólares. El problema es que ese contrato funciona así porque te pagan todas las horas que tú generes. Y así como hay incertidumbre de que puedo generar menos, también puedo generar más. Y si genero más y estoy expuesto al mercado, pues tengo que empezar a meterles factores de riesgo. Si nos dijera el gobierno, oiga, ¿cuál es el costo equivalente por megavatio hora si le expongo a usted a riesgo de mercado? Hemos hecho algunos ejercicios y se puede duplicar el valor, dependiendo en qué costo de capital asumas que es necesario y cuánto apalancamiento recibirías. Imaginarnos que el valor esperado por megavatio hora fueran 100 dólares, no es raro. Gracias. Edgar Sandoval, estudiante de doctorado. Bueno, aquí tu opinión personal. ¿Qué opinas acerca de la parte esta del contenido nacional en las tecnologías? O sea, ustedes, por ejemplo, como inversionistas, ¿qué tan obligados, qué tan forzados están ante la ley que hay en México sobre esto del contenido nacional? Te lo digo porque yo he estado estudiando el tema de energía y, por ejemplo, la tecnología de ciclo combinado de gas, ¿no? Desde los 90s que empezó hasta el día de hoy hay 8% de contenido nacional, desde que inició hasta ahorita, ¿no? Entonces realmente no se ha visto que, a pesar de que es la tecnología más demandada, haya esa parte de vincularse con empresas nacionales o con la Academia Nacional. Entonces ustedes, como en esta parte de renovables, va a ser, yo me imagino, ante la misma ley, ¿no? Si no hay algún cambio en la ley de contenido nacional, pues ustedes no se ven tan forzados en tener esa parte, ¿no? ¿Cómo ves? Aquí sí, tal vez desde tu punto personal, no desde la compañía. Sí, no, y lo que hemos intentado hacer es, en la interacción con las autoridades, argumentar que si nos dieran visibilidad para un programa multianual y ambicioso, aunque nos demandaran costos bajos, pero nos dieran visibilidad de masa crítica, ¿no? De un orden de magnitud significativo de la oportunidad, sería conducente a crear una cadena de valor local, porque tendríamos certidumbre que hay una oportunidad y se empezaría a buscar las soluciones más costo eficientes, ¿no? Para competir, por ejemplo, en el esquema de subastas del que he estado hablando. El problema es que ha habido todo menos visibilidad. Entonces, cuando no tienes un esquema regulatorio y político estable, la creación de oportunidades de inversión industriales es tremendamente difícil, ¿no? O sea, para mí, para que te des una idea, para mí esta distinción es fundamental y lo hablamos mucho también con la Secretaría de Economía. Si yo voy a hacer un proyecto de generación, ¿no? Yo hago mi desarrollo del proyecto, cierro el financiamiento, cierro el contrato de compraventa de energía y me puedo quedar 20 años, ¿no? Pero en los primeros 2 o 3 años puse muy poquito capital en riesgo y lo que ocurra después ya lo tengo contratado, ¿no? Entonces, ese modelo sí que ha ocurrido, por eso están ocurriendo proyectos de generación en México, porque lo que viene después lo tengo contratado. Ahora, si voy a hacer una inversión industrial, el paradigma es otro distinto. Yo voy a gastarme mi dinero en una fábrica y para que esa fábrica dé retornos, pues lo recuperaré en 7 o en 10 años en función de ciertos supuestos que no van a estar contratados. Entonces, para que me ponga a fabricar equipos aquí, ¿no? Pues entonces tengo que ver que hay un mercado que me va a dar ese recorrido, ¿no? Y está muy bien que nos transfieran la competitividad, que nos obliguen a ser eficientes, pero lo que no hay es reglas del juego claras para el sector energético en la parte privada y para el sector eléctrico en lo particular en cuanto a la tecnología. Esa es una dimensión importante del problema. Se necesitan ese tipo de horizontes temporales diferenciados que den visibilidad a la demanda. El otro problema muy grande, que lo entendíamos muy bien en Vestas, es que esto se vuelve un juego global, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor turbina para fabricar en México? Pues ninguna, depende del sitio. Hay sitios clase 1, clase 2, clase 3, entonces en cada uno hay una turbina más eficiente. Entonces, cuando uno ya piensa en la fabricación de este tipo de tecnologías, piensa en el mercado mundial y piensa en, o sea, nosotros movíamos componentes por barco de Europa, de Asia, de Estados Unidos, todo el tiempo traíamos las palas, las aspas de China, pero traíamos la nacelle de Dinamarca y traíamos las torres de Estados Unidos, porque para ser costo competitivo necesitas encontrar las mejores soluciones posibles. Entonces, si México se imagina
que forzando a fabricar en México va a conseguir las mejores soluciones, no, porque lo que va a pasar es que de un mercado mundial de este tamaño te va a ser un mercado de este tamaño y la diferenciación de posibles tecnologías optimizadas para el sitio la matas, ¿no? Entonces, esa visión de convertirse en un fabricante para el mundo es también esencial. Ahora, la masa crítica de oportunidades locales definitivamente puede ser conducente a que esa inversión ocurra. A mí me parecen más interesantes otras dos preguntas, digo, estas me parecen muy interesantes, pero hay dos que me son más inmediatas a mí personalmente. La primera tiene que ver con el talento, el capital humano. O sea, ahí hay una gran escasez de talento formado para el sector energético, ¿no? Y creo que es una pregunta de necesidades urgentes, ¿no? Y la siguiente tiene que ver con que lo que le llamamos, en inglés se le llama el balance of plant, o sea, todo lo que no es tecnología en un proyecto de generación eléctrica. Entonces, obras civiles, obras eléctricas, contratistas, esa cadena de valor hoy día en México es prácticamente inexistente. Cuando estábamos creando parques eólicos, ¿no? Pues dices, bueno, la turbina la tengo que traer afuera, si un día tenemos un mercado, un esquema realmente atractivo, van a venir fabricantes, sí, seguramente serán componentes, pero oye, quiero contratar a un contratista local para que se haga cargo de las obras, y esa parte, esa dimensión de la cadena de valor, me parece tremendamente interesante estudiar en México porque sigue estando dominada en su totalidad prácticamente por empresas extranjeras. Es un rol de integración de obra, no tiene ninguna otra ciencia. Es un rol que requiere solidez financiera, ¿no? Para poder aportar garantías. Y es interesante y creo que pueden haber propuestas muy valiosas de cómo promover el crecimiento de contratistas mexicanos a que se conviertan en contratistas que puedan aportar las garantías que espera un banco para ejecutar obras. Sí, muchas gracias. Yo ya respondió parte de mis preguntas, pero adicionalmente a esto, quisiera saber, ustedes como empresa están entrándole a algo muy nuevo en México, ¿sí? ¿Cuáles son sus competidores? ¿De qué partes del mundo? ¿Hay otros mexicanos? ¿Hay empresas chiquitas, medianas, grandes? Y en cuanto a la cadena de valor, las empresas mexicanas sí ofrecerán, yo creo, garantías para apoyar en estos proyectos, siempre y cuando también haya una comunicación con las empresas que resulten ganadoras de los procesos de asignación de los proyectos. Tenemos muy pocas empresas que puedan cumplir con esto. Empresas muy grandes, muy robustas, que parece que pues serían los partners que las otras empresas estarían buscando. Y por otro lado, la relación con la academia que comentaba el doctor y que puede resultar muy importante para que empresas mexicanas puedan tener una posibilidad de competencia con las empresas extranjeras que seguramente van a querer entrar. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué esperan? Y si hay en vistas de las empresas mexicanas que vayan a entrar ahí, la colaboración con academia. Mira, la cadena de valor empieza desde el desarrollador. ¿Quién es el desarrollador para este tipo de proyectos? Típicamente un desarrollador en una fase temprana es alguien que va y asegura terrenos y toma mediciones y empieza a hacer alguna tramitación de permisos. En eso hay, yo te diría, una empresa mexicana muy efectiva que se llama Eoliatec, y luego hay un par de empresas europeas que han venido de México, en particular Sovitec y alguna otra, que han hecho ese negocio de tomar posiciones en el campo, ¿no? Para que luego venga el siguiente paso de la cadena de valor, que es donde entramos los que nos llamamos de cierta manera estructuradores, que somos gente que administramos típicamente capital de alguien más, que sabemos negociar contratos llave en mano de obra, que sabemos negociar el financiamiento y sabemos negociar los contratos de compraventa de la energía. Y nos toca llevar lo que es un proyecto en una fase de desarrollo temprano a un proyecto capaz de alcanzar su cierre financiero y en sus fases ya de construcción y operación. Ahí Suma Energía pues es el ejemplo de la primera empresa mexicana que, aunque tenemos capital extranjero, no tenemos una sede en otro país a quien le reportamos, sino nuestro consejo sesiona en México. Nuestros competidores tienden a ser empresas, por ejemplo, americanas, que están buscando entrar a México, entre las que existen Pattern Energy, Son Edison, ¿no? Que tienen muchísimo capital. Hoy día
el mundo está inundado de liquidez, ¿no? Hay un exceso de oferta de capital impresionante y un déficit de proyectos también impresionante. Y luego las grandes compañías eléctricas europeas, ¿no? EDF, Electricidad de Portugal, Iberdrola, ¿no? Que llevan ya tiempo en el mercado. Son un poco los jugadores que compiten directamente con nosotros. Luego, cuando te sigues en la cadena de valor, pues entras en la fase de construcción. Típicamente los bancos piden un contrato llave en mano que te dé garantías amplias para la ejecución de las obras. Y ahí te encuentras a los grandes contratistas españoles, ¿no? ACS Dragados, Acciona, podría entrar OHL y otros, ¿no? Y todavía no te encuentras integradores de soluciones locales, ¿no? Que compitan a ese nivel. No ha entrado a jugar en ese espacio ni ICA ni otras constructoras mexicanas, ¿no? Y luego, cuando te vas a la tecnología, pues los proveedores de turbinas en México han sido Gamesa, Acciona, Vestas, ¿no? Muy poquito GE, muy poquito Siemens y Alstom. Y en cuanto a las obras civiles y eléctricas, han sido integradas por estos grandes contratistas, pero a nivel local, pues evidentemente quien ejecuta obras civiles y eléctricas tienden a ser firmas locales de cada estado, pero no han sido capaces de convertirse en un integrador de cara al banco, ¿no? Ahí hace falta un salto importante de los contratistas, que no dudo que ocurra, pero va a requerir de apoyo explícito para que sean capaces de dar ese salto. Y eso es un poco la cadena de valor. El vínculo con la academia no cabe duda que sería tremendamente valioso, ¿no? Yo les diría que desde mi punto de vista personal lo encuentro muy valioso también para efectos del diálogo con el sector público en todos estos temas que les he compartido, pero el diagnóstico de cómo tomar firmas que están en un eslabón de la cadena de valor y que conquisten más valor creciendo, pues me parece que sería un diagnóstico muy valioso. Yo tengo algunas cuestiones, nada más rápidamente. Estamos tratando el tema de la energía, ¿no? Y de las energías renovables en términos competitivos por costo contra las energías convencionales. Yo tenía la impresión hasta ese momento de que no se hacían estudios prospectivos donde se consideraban posibles futuros, ya comentó que como industria privada sí se hace, aunque en el gobierno no se hace, lo más que se llega a hacer son escenarios, proyecciones. Pero hablaba de modelos, por lo que entiendo, modelos econométricos, me imagino, etcétera, etcétera. Pero no escuché, por ejemplo, ni tanto como en la parte industrial ni en la parte de gobierno exista, por ejemplo, técnicas o metodologías de prospectiva tecnológica. He visto Road Mapping Technology del gobierno de Canadá, de otros gobiernos, para la planificación precisamente del sector energético. He visto alguno del sector fotovoltaico. Yo no he visto, por ejemplo, eso, o no lo escuché. Mi primera pregunta es, ¿se hace dentro de la industria, se hace prospectiva tecnológica y qué tipo de técnicas se utilizan para la prospectiva tecnológica? Porque existe bastante campo y existe bastante conocimiento público en el país para hacer este tipo de estudios. ¿Lo hace como empresa? Perdón. Mira, yo en mi fase anterior en Vestas, pues sí teníamos un camino muy claro de evolución de la tecnología, es el mayor fabricante a nivel mundial y sigue mejores prácticas. Ahora, para efectos de evaluar nuestras inversiones, cuando vemos nuevos proyectos, nos imaginamos cuál puede ser la tecnología que venga en el futuro. De nuevo, desde el punto de vista de la creación de oportunidades, lo que me parece más interesante es la pregunta de si lo hace el sector público para entender cómo se puede comportar en el futuro la competitividad de las distintas tecnologías. Me parece que hay una gran ausencia. Y yo, cuando he detectado estas ausencias en el sector público, he intentado verlas más como oportunidades y darnos cuenta que quienes estamos involucrados en temas que son importantes para nosotros, ¿no? Dar un paso hacia adelante proactivo con propuestas, es un tema que, pues bueno, cada uno de nosotros podemos ver como una oportunidad de contribuir. Y curiosamente, lo que sí hay en el gobierno es mucho dinero. Hay un fondo de transición energética que cuenta con muchos recursos. A nosotros nos han dado en 2 ocasiones recursos por $100,000 en 2 ocasiones ya, para hacer estudios de recursos y competitividad económica. Hemos conseguido levantar recursos también de Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de las empresas privadas, ¿no? Cuando hemos encontrado una pregunta que puede aportar valor, el dinero nunca ha sido el recurso escaso. El recurso escaso ha sido la iniciativa, ha sido el entendimiento, ha sido la proactividad, ¿no? Y ahí es donde hay un ámbito de oportunidades enorme. Ok, y mi segunda pregunta es una pregunta un poco... Quizás seguramente si supiera la respuesta sería una empresa bastante exitosa. Por lo que entiendo,
las tecnologías verdes son tecnologías embrionarias en etapas de crecimiento, compitiendo contra tecnologías maduras que bajo cierto soporte tecnológico alcanzan su máximo nivel de rendimiento, ¿no? Y en algún momento tendrán que decrecer. La cuestión es simple. ¿Por qué competir por costos contra una tecnología, contra un jugador, viendo desde el aspecto del juego, contra un jugador que yo sé que puede alcanzar costos inferiores a los míos? ¿Por qué competir por costos y no competir por diferenciación o por nichos de mercado? Al menos ahí la pregunta implícita sería, ¿es posible competir por costos? ¿Es posible competir con costos tecnologías verdes contra tecnologías tradicionales? ¿Realmente es posible competir por costos? Y si es posible competir por costos, me imagino que no bajo la situación actual, ¿qué tendría que ocurrir estructuralmente para que eso pasara? Y ya por último, ¿ha pensado, ahora que nos ha expuesto la cuestión de la cadena de valor y el modelo de negocio, en reconfigurar la propia cadena de valor y el propio modelo de negocio? La teoría, por ejemplo, la teoría RPV de Christensen, por ejemplo, habla de cómo la reconfiguración de los modelos de negocio permiten a las empresas realmente saltar a un punto más alto, y ya no la reconfiguración y ya no la innovación como tal de productos, sino la innovación en el propio modelo de negocio. Esas son mis dos preguntas. ¿Qué le dice? ¿The Innovator's Dilemma o...? Mi formación académica es de este tipo. Tuve la gran fortuna de estudiar con Clay Christensen. Ya. Es que es una persona que le tengo una admiración personal especial, sí. Y mucho aprecio. Yendo a lo largo de cada uno de ellos, mira, las tecnologías de energías renovables, describirlas como embrionarias creo que no sería adecuado, dado que si tú ves en las últimas décadas el crecimiento en capacidad, ¿cuál ha sido el tipo de tecnología que ha contribuido más? Ha sido energía eólica y en algunos mercados de energía fotovoltaica. Entonces, ¿crecimiento? ¿Podemos dejarla sin crecimiento? En ese sentido, yo creo que desde el punto de vista tecnológico son tecnologías con cierto grado de maduración, que sí que tienen ciertos cuestionamientos en relación a su intermitencia, no lo negaría, pero tú puedes ir a muchos mercados a nivel mundial donde se ejecutan unos cuantos gigas al año, ¿no? 2, 3, 4, 5, etcétera. O casos como el alemán, que se ha volcado a la tecnología renovable, ¿no? Y se ejecutan más proyectos de tecnología renovable que de ningún otro tipo de tecnología, como te decía, desde hace 10 años en muchos de los mercados. Esa es una de las preguntas, de las respuestas. No le llamaría embrionario. En cuanto a la diversificación y identificar nichos, me parece que es una idea con tremendo mérito y que ya ocurre hoy día, y te puedo dar dos ejemplos. Uno es la tecnología fotovoltaica, por ejemplo, se ha volcado mucho a la generación distribuida. Ha intentado argumentar que al generar de manera distribuida contribuyen a bajar los costos de distribución y transmisión, y desde ese punto de vista son las matemáticas distintas. Y creo que la CFE está bastante más cómoda con esa idea, y otros mercados también han sido más receptivos al modelo de generación distribuida. Ese es un caso. Otro caso que me ha tocado a mí vivirlo es seleccionar aquellos mercados que tienen mayor mérito económico. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, en las islas del Caribe, donde no hay gas natural y lo que estás haciendo es desplazar típicamente diésel, pues el mérito económico es contundente, ¿no? Entonces, en ese sentido son mercados bastante más robustos, y yo opino que, muy en línea con las teorías de Clay, es donde vas a ver la mayor innovación, porque es donde hay más espacio de costo para introducir, por ejemplo, almacenamiento con baterías, que es algo que se hace en Hawái ya. No lo podrías hacer en México porque no te da la cadena de valor en cuanto a los márgenes posibles. Esa es una de las otras dimensiones. Y lo otro es, yo no sé si podemos afirmar de verdad que no somos competitivos en costo hoy día, por todos los problemas metodológicos que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, no somos competitivos si uno asume que la trayectoria del gas natural va a continuar con el declive que estamos viendo hoy día, o que se van a mantener estos niveles. Esa es una planificación robusta, ¿no? A mí el mensaje con el que me gustaría terminar, y que el tema que me parece más apasionante, y me disculpo porque tengo otro compromiso y voy a tener que terminar, pero la gran pregunta es si estamos teniendo una planificación robusta, ¿no? Al apostar por estas proyecciones semilineales, ¿no? Y si nuestra planificación y nuestro país se pudiese beneficiar de modelos de escenarios más robustos para el sector público.
Bueno, pues queremos agradecer muchísimo al maestro Katsu por su participación aquí. Ojalá que tuviéramos más oportunidades de ver realmente la perspectiva del sector privado, porque aquí se ve claramente en lo que hemos estado escuchando en cuanto a la comunicación con el gobierno y demás, pues esta esquizofrenia, ¿verdad? Que queremos mover a México, pero no se abre la información de tal manera que todo el mundo entienda el idioma que está platicando. Entonces, muchísimas gracias, maestro Katsu. Le entregamos un reconocimiento. Gracias. Your touch is gold.